La acción regresa a los jardines de la familia Vandimión, donde vemos a una apesadumbrada Farnese sentada en soledad y con una manzana en sus manos, practicando aquel primer ejercicio que Sierke le mostró en su camino de iniciación a la magia. Recuerdo aquella primera práctica con mi maestra. A pesar de lo efímero de aquel momento, puedo sentir en lo más profundo de mi ser algo que estaba por cambiar, pero ahora que me encuentro en este lugar, no puedo evitar pensar que todo aquello no fue nada más que un juego. Reflexiona para sí misma una Farnese que no puede evitar ser abordada por los recuerdos de aquellos breves días. Abrumada por toda esa melancolía, la manzana se le escapa de las manos sin que se dé cuenta, pero justo en este momento aparece el fiel Serpico y la recoge. Debe de tratarse de la última nevada antes de la llegada de la primavera. Va a resfriarse, señora Farnese, advierte con preocupación mientras la cubre con su señorial abrigo, y los dos comienzan a caminar por los suntuosos jardines de la mansión. Henos aquí los dos, solos de nuevo, Serpico, la nieve y los jardines. No puedo evitar pensar que he retrocedido a aquellos días en los que me encontraba en aquel pequeño jardín de la ciudad santa. Suspira Farnese sumida en sus pensamientos, y aquella estampa de Serpico, Gatsu e Isidoro haciendo frente valientemente a las criaturas demoníacas se dibuja con claridad en su mente, y los recuerdos de aquel extraño viaje la atormentan. Lo que sentí durante aquellos días, en aquella aventura, parece como si todo no hubiera sido nada más que un breve sueño, piensa Farnese mientras intenta contener sus lágrimas. Serpico, me hubiera gustado ser útil. Al menos me hubiera gustado poder creer que había algo que solo yo pude hacer, algo que hiciera que mi existencia aportase algo útil a aquellas personas. Pero quizás todo aquello no fuera nada más que una excusa. Fui de nuevo incapaz de permanecer en un lugar, incapaz de encajar en aquella cálida hoguera con la que fui bendecida. Sin embargo, yo no pude ofrecer nada a cambio, y cuanto más cálida se volvía, mi convicción de que había encontrado un lugar al que pertenecer se hacía más fuerte. Pero no pude finalmente permanecer, y bajo esta constante ansiedad que me envuelve, acabé regresando al hogar familiar, a esta prisión fría a la que ya estoy acostumbrada. Soy una cobarde y una idiota. Pero justo en este momento un tumulto a unos metros de distancia capta su atención. ¿Acaso se trata de madre? Y a pesar de los años transcurridos desde la última vez que madre e hija se vieron, el reencuentro entre ellas es frío y distante, y la señora de Vandimión se limita simplemente a esbozar una mera sonrisa al saludar a su hija. Farnese, te veo con buen aspecto. Igualmente, madre, ¿qué es lo que te trae a la mansión? La despreocupada señora de Vandimión le cuenta cómo se encontraba viajando en barco por las islas sureñas, resguardándose del frío invernal, cuando pensó que sería una buena idea finalizar su viaje contemplando las huestes y todos esos curtidos y valientes soldados preparándose para la batalla. Le devuelve la pregunta a su hija, y la joven Farnese le cuenta su historia desde los días de los caballeros de la Santa Cadena de Hierro hasta su reciente decisión de contraer matrimonio. La madre escucha con atención y, a pesar de su frialdad, no puede evitar contener su sentimiento de sorpresa al enterarse de la noticia. ¿Y qué es lo que piensas de todo esto, Farnese? ¿Crees que serás capaz de manejar bien el matrimonio?, le pregunta su madre, y Farnese se sonroja al pensar en el galán y seductor Roderick. Me dijo que yo le parecía interesante, se limita a contestar Farnese. ¿No hay acaso ningún otro hombre que te plazca? Y la joven de Vandimión no puede evitar que su corazón hable por sí mismo, y el rostro del espadachín negro se dibuja en su fuero interno al escuchar la pregunta de su madre, y ni ella misma sabe cómo lidiar con tales emociones. La madre puede sentir la encrucijada en la que se encuentra su hija y se sorprende por el gran cambio que parece haber sufrido. Ya no te pareces a aquella muchacha que tenía el cabeza de familia completamente desquiciado, y entonces le revela la realidad de los sentimientos de su padre.
Tu padre siempre te ha temido, confiesa la señora, y Farnese se queda anonadada al escuchar estas palabras. Tu padre es en realidad una persona débil, y es por esta debilidad por lo que tiene la necesidad de que todo se encuentre al alcance de su mano. Se encarga de mover, como si de juguetes se tratase, a personas por todas partes del mundo según sus ambiciones y sus maquinaciones, hasta que finalmente consigue encontrar un resquicio de paz. En cierto modo, él es un esclavo de este mundo en el que ha sido lanzado. No obstante, puede que sea algo necesario para el cabeza de esta gran máquina, que es la familia Vandimion. Y para un hombre como él, tú eres un enigma, Farnese, un pequeño monstruo con el que no sabe cómo lidiar y que siente que no puede controlar. Y Farnese se queda totalmente pasmada al escuchar estas palabras. ¿Cómo puede ser esto verdad? Yo nunca pude hablar con mi padre sobre mis propios sentimientos. No hice sino asentir y hacer tal y como se me dijo. Farnese, las palabras no lo son todo a la hora de comunicar los propios sentimientos, le replica su madre. Y tú siempre expresaste todas tus emociones y todos tus sentimientos reprimidos a través de un comportamiento errático que nadie podía comprender, tal y como un bebé que aún es incapaz de hablar. Y tal comportamiento infundía un temor radical en tu padre, pues no tiene la fuerza para aceptar aquello que no puede comprender. Fuiste criada en soledad como una especie de bestia recluida, sin experimentar la calidez del amor paternal o la realidad exterior. Por eso tienes un claro espíritu artístico que te lleva a sentir y expresarte de un modo diferente al de los demás, lo que te impide encajar en la realidad común. Sin embargo, no todo está perdido y tu propia forma de ser alberga una gran promesa. Si pudieras encontrar un lugar propio al que pertenecer, una persona como tú, una persona que conoce el significado real del dolor y la soledad, es probable que pudieras ser más amable que el resto. Y Farnese no sabe qué responder ante esta repentina y extraña explosión de sinceridad de su madre. No recuerdo haberte criado de tal manera, Farnese. Pero como madre, tengo que admitir que me siento orgullosa de ver en la mujer que te has convertido. Termina la señora de los Vandimion cuando de repente aparecen los sirvientes de Farnese y le anuncian que ya han preparado la carroza. ¿A dónde te diriges?, le pregunta su madre. Parece que se ha organizado un baile como despedida de las fuerzas que se dirigirán al frente mañana y representantes de todos los países han sido invitados. Mi hermano magnífico me ha dicho que es mi obligación representar a la familia. Y tal evento parece despertar el interés de su despreocupada madre, y las dos juntas se montan en la carroza custodiada por todos sus guardias y sirvientes. La acción regresa a Gatsu y el resto, quienes ya han llegado hasta los muros de la mansión de los Vandimion, e Isidoro se queda petrificado al ver la tremenda extensión que ocupa la hacienda de la familia de Farnese. Isidoro, siempre animado y lleno de energía, encabeza la expedición cuando se da la vuelta y se dirige a Gatsu. ¿Cuál es el plan? ¿Esperaremos hasta la noche para adentrarnos en el lugar?, le pregunta. No, nos dirigiremos a la entrada. No hay realmente ninguna razón para andarnos con rodeos. Simplemente entraremos e iremos a verla. Y si no se nos permite, ya encontraremos otro modo para llegar hasta ella. Y justo cuando están a unos metros de distancia de las puertas, estas se abren y una larga caravana con Serpico a la cabeza y escoltada por un gran número de guardias sale de la mansión. Y en el centro de esta se encuentra una lujosa carroza con una melancólica Farnese en su interior. Parece que ya la han encontrado.